¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la presentación, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Sé que es diciembre, sé que estamos en fechas de compras, de celebraciones, de beber, de consumir, de compras compulsivas, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que os irá bien darle una vuelta a este tema, ¿vale? A ver, mi objetivo de hoy es explicaros muy poca teoría, porque la teoría la tenéis en los libros, ¿vale? Mi objetivo de hoy es explicaros mi experiencia en la clínica, en Ivane, en el centro terapéutico que trabajo. Sobre todo os traigo experiencias de gente, de pacientes que yo he visto y yo he tratado. Os traigo metáforas, cuentos, cosas que bueno, a la gente les sirve para entender lo que es el proceso adictivo, ¿vale? Porque una persona tiene un problema de adicción, ¿vale? Bien, para empezar os voy a hacer un ejercicio, os voy a pedir que cerréis los ojos, os voy a leer algo y mi objetivo es evocaros una serie de emociones, ¿vale? Os invito a que cerréis los ojos. Imagina que estás en un lugar oscuro, te sientes perdido. Imagina que tienes la sensación de que no avanzas, de que estás atrapado. Imagina que sientes soledad, sientes angustia, sientes frío. Imagina que intentas gritar, pero no salen las palabras. Ves a lo lejos personas, pero no logras alcanzarlas. En esa situación te invade el miedo, sientes pánico. No ves salida, te sientes solo. La sensación de haber caído en un pozo sin fondo y no saber cómo salir. Imagina ese mundo oscuro. Lo único que te da paz es lo que realmente te está ahogando. Imagina. Abrid los ojos. ¿Qué os evoca? ¿Qué os emite? ¿Qué me diríais? Alegría no creo, ¿verdad? Tristeza. Bueno, pues bienvenidos al mundo de las adicciones, ¿vale? Esto es lo que siente la gente, en realidad, cuando está metido en ese mundo, ¿vale? Bien, ¿qué es una adicción? No sé si sabéis de dónde viene la palabra adicción, pero en realidad significa ser sumiso o dueño, ¿vale? En realidad la adicción es ser esclavo de. Las personas se sienten atrapadas, se sienten esclavizadas. Cuando uno deja de consumir, se siente liberado, en realidad. Yo soy exfumadora, imagino que habrán varias personas aquí que son exfumadores, y yo lo que siento es libertad. Libertad de movimiento, libertad de pensamiento, libertad, ¿vale? Y es eso en realidad, soy esclavo de. ¿La adicción qué es? Os voy a dar un poco de teoría, pero ya os digo que no es la idea. La adicción es una enfermedad física, mental, emocional, espiritual, familiar y social que se caracteriza por una dependencia emocional y orgánica a una sustancia o conducta. Sustancia y conducta. Sabéis que las adicciones son tóxicas, adicciones al consumo de una sustancia, pero también existen las comportamentales, como es la ludopatía, la adicción al sexo, la adicción a la comida, la dependencia emocional, que una compañera hace un par de sesiones, ¿no? Hizo. Muy bien. La atención se desplaza hacia un lugar aparentemente menos doloroso que lo que se percibe como una realidad, y la adicción funciona como una anestesia a ese dolor, es como un parche, ¿vale? El dolor sigue ahí, pero lo que hace la adicción es, pues bueno, es taparlo, ¿vale? ¿Qué es una adicción? Es una conducta repetitiva. Aparece la tolerancia. La tolerancia es cada vez quiero más, cada vez necesito más dosis para conseguir lo que quiero, ¿vale? Si recordáis vuestra primera copa, yo recuerdo mi primer sorbo, que fue a los 14 años con champán, en Navidad, celebrando. Yo luego iba medio, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Que si te tomas 2 copas, eso ya no pasa, ¿verdad? Pues eso es a causa de lo que es la tolerancia, ¿vale? Cada vez necesito más para llegar a ese punto. La adicción se convierte en el eje de mi vida y mi bienestar. Dentro de la escala de valores, dentro de la escala de prioridades, la adicción es incluso más que yo mismo, ¿vale? Más que la familia, más que la pareja, más que el trabajo, pero sobre todo más que yo mismo, ¿vale?
Aparece el síndrome de abstinencia, malestar si no consumo. Las personas que no consumen es cuando aparece ese síndrome de abstinencia. Hay refuerzo negativo. ¿Eso qué significa? Cuando tengo ese malestar que hemos dicho antes y yo consumo o hago la conducta adictiva, luego lo que consigo realmente es aliviar ese malestar. Acaba siendo mi fuente de felicidad. En realidad, las personas que no hemos estado metidos en ese bucle es como que no acabamos de entenderlo. Pero bueno, yo creo que en cualquier enfermedad mental, cualquier tema de estado de ánimo, ansiedad, depresión, es muy difícil entender a una persona desde fuera. Uno tiene que vivirlo. ¿Vale? La persona deja de hacer actividades, quedar con amigos, ya os digo, acaban siendo lo prioritario. Cada vez necesita más cantidad. Muchas veces se escucha es que me tomo 2 cervezas y ya no puedo controlar, ya no tengo ese autocontrol, pero me las tomo. Y luego no, yo ahora ya no, mañana ya me lo dejo, mañana... Y luego el día siguiente me vuelvo a tomar esa cerveza y vuelvo. ¿Vale? Y se siguen tomando a pesar de las consecuencias. Tanto hacia ellos, la salud, como hacia afuera, hacia los familiares, pareja, etc. Si yo os preguntara qué nos mueve cuando tenemos una motivación, cuando tenemos un objetivo, en realidad, ¿qué nos mueve? Nos mueven las emociones, ¿no? Nos mueve el placer, por ejemplo, quiero hacer un viaje, de pensar en lo que voy a disfrutar, el placer que voy a sentir, eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Pues en las adicciones pasa algo así, sobre todo al inicio. Lo que les mueve es ese placer, lo que les mueve ir hacia la dirección del consumo es ese placer. Y el placer, sabéis que es muy potente. ¿Vale? A nivel de cerebro, del tema del sistema de recompensas, sabéis que lo que toca, lo que ataca es el tema de la dopamina. No voy a entrar mucho en este tema. Entender que la dopamina es un neurotransmisor que es el que regula el tema de la emoción, el tema del placer y el consumo va directamente ahí. La sobreestimulación del sistema con las drogas produce efectos de euforia, ¿vale? Que refuerzan y eso tendimos a repetir. Cuando algo nos produce placer, ¿qué hacemos? Volvemos, ¿verdad? Pues en la droga pasa igual. Si necesitáis preguntar, pararme sin problema, ¿vale? Que prefiero al momento. Os voy a poner un vídeo. En vez de explicaros de forma teórica qué es el proceso adictivo, os voy a poner este vídeo que son 4 minutos, ¿vale? Y luego hablamos de ello. No sé si lo conocéis.
no sé si lo conocíais. ¿Cómo empieza un proceso adictivo? Pues, bueno, pues en una situación por casualidad o porque te lo ofrecen o porque estás en una situación de mucho agobio, mucho estrés, pues bueno, en ese momento aparece ese consumo. ¿Y qué sucede? Pues llegamos a ese placer máximo, como veía ese pajarito, ¿no? Y es genial y llegas a ese punto máximo y tal. Entonces, la siguiente vez que tienes una situación similar, esa emoción, como es el estrés, como es el agobio, como es pues, la discusión con tu pareja, como es lo que sea, tu cabeza hace cling, ostras, qué bien me fue en aquel momento cuando me tomé esa raya. Entonces vuelvo a consumir y vuelvo a conseguir ese placer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya no llegamos a ese placer. Lo que buscamos, como muy bien se ve en el vídeo, ya no es llegar a ese placer, sino cuando no me lo tomo, caigo tan bajo que cuando me tomo ese consumo es simplemente para llegar a un nivel mínimo. Pero ya no busco ese placer de aquí arriba, porque ya no me llega. ¿Lo veis? Que al principio sí que la persona consume por refuerzo positivo, porque le gusta, ¿vale? Porque busca ese placer, pero luego ya no es así. Luego ya es para aliviar ese malestar. ¿Vale? Donde antes había euforia, ahora hay tristeza, malestar, desasosiego, ansiedad. El sistema emocional se desregula en algún modo frente al consumo prolongado de esas sustancias, ¿vale? Empieza a haber esos cambios en nuestro cerebro. Os he puesto aquí el concepto de patología dual. La patología dual es cuando a la vez hay consumo y hay una enfermedad mental, ¿vale? Es un poco ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Pues depende, ¿vale? Normalmente cuando la persona se desintoxica y deja de consumir es cuando luego aparece la enfermedad mental. Luego os pondré el ejemplo os he cogido el ejemplo de lo que es la depresión, pero normalmente el 80% o están deprimidos o han pasado por una depresión, o, ¿vale? Una depresión, ansiedad, etc. Ahora lo veremos. Pero es importante entender esto porque normalmente la adicción, la droga no viene sola, ¿vale? Es raro el caso que viene solo. Es raro el caso que viene y te dice, no, yo tengo una autoestima genial, que lo hay, de vez en cuando, pero no es lo usual, ¿vale? Yo en el centro donde trabajo somos 3 psicólogos. Yo me ocupo sobre todo del tema de autoestima y habilidades sociales, asertividad. Y ya os digo, normalmente el 90% la autoestima la tienen muy bajita. Bien, esto es importante que lo sepáis, que eso está ahí. Una de las cosas que yo les explico a los pacientes es la metáfora del interruptor. Las personas cuando pasan del abuso a la dependencia, yo les explico que se les dibuja un interruptor en la cabeza. Ese interruptor, cuando se están desintoxicando, se pone en off. Pero ese interruptor nunca se borra, es como un tatu, ¿vale? Yo llevo 6 años sin fumar, y sé que eso está ahí, ¿vale? Yo sé que no le puedo dar una calada a un cigarro porque sé que voy a volver a caer, ¿vale? Entonces, a mucha gente cuando entiende esto les da ansiedad, sobre todo en el tema del alcohol, porque la cocaína, bueno, pero el alcohol es, nunca jamás me voy a poder tomar una cerveza. Es que tienes que entender esto, ¿vale? Y una vez entiendes esto, es mucho más fácil. Y no pasa nada, hay gente que no toma ni una cerveza, yo no bebo, nada en absoluto. Y cuando estoy en una celebración, yo no brindo y no pasa nada, ¿vale? Pues les cuesta muchísimo entender esto, muchísimo. Y es importante también que entiendan que da igual que pasen 2 meses, 6 meses que 25 años, eso siempre está ahí, siempre. Yo siempre les explico el mismo caso. Hace 2 años entró un chico de 55 o 56 años por un tema de heroína fumada. Hacía 25 años que no consumía. 25 años. Y bueno, por circunstancias la volví a probar y se volvió a enganchar. Es decir, esto es una cosa que tienen que tener sumamente clara. Una vez superan esto y lo aceptan, esto es mucho más fácil, ¿vale? ¿Qué genera este pensamiento de nunca jamás voy a poder tomarme esa cerveza? Pues imaginaros, ansiedad, miedo, negación, autoengaño. Muchos de los problemas que aparecen en la prevención de recaídas, una recaída es porque a los 6 meses aparecen pensamientos automáticos tipo, por una no pasa nada, ¿vale? Y sí que pasa.
se reactiva todo lo que hemos dicho. Hay gente que le va bien pensar nunca jamás voy a beber y no pasa nada, pero hay gente que le da mucha ansiedad y prefieren pensar hoy no bebo y mañana ya veremos. ¿Vale? Bueno, cada uno se coge la línea que le va mejor. El primer paso hacia el cambio es tomar conciencia, ¿vale? Es importante que la persona que quiere desintoxicarse lo elija ella, porque si me lo trae la pareja, no andamos bien. O si me lo traen porque si no va a la cárcel, no andamos bien. La persona tiene que querer desintoxicarse, ¿vale? Y tomar conciencia de que tiene un problema, que la adicción es una enfermedad y como tal se tiene que curar. Que siempre soy adicto, sí, eso es cierto, pero yo levanto la mano, también soy adicta al tabaco, ¿vale? Hay que tomar esa decisión. Para mí es sumamente importante cuando yo pregunto a las personas ¿por qué quieres dejar de consumir? Y te dicen, no, porque mi mujer, así estaré mejor con mi mujer, no, porque así en el trabajo pues me irá mejor, no, porque así mi familia están cansados y tal, y no sirve, no es suficiente. Vuelvo al tema del tabaco. Personas que aquí fumáis, ¿verdad que la cajetilla de tabaco no es muy hermoso de ver, verdad? Pero aún así seguimos fumando, ¿no? Y sabemos que no es bueno para la salud, sabemos el tema económico, sabemos, pero aún así seguimos, ¿verdad? Cuando uno deja de consumir, cuando uno deja de fumar o deja de hacer cualquier conducta adictiva, tiene que querer que en su vida no haya eso, tiene que querer decidir que en mi vida no esté eso. ¿Y eso qué significa? No solamente dejamos de consumir, dejamos una serie de hábitos, dejamos una serie de personas, dejamos una serie de sitios, de lugares y cogemos otro tipo de hábitos. Porque ¿qué pasa? Que si yo dejo de consumir, mi vida está vacía. Si llevo los últimos años exclusivamente consumiendo y me quitan eso, mi vida está vacía. Eso es una sensación de vacío, una sensación de estar en el abismo, ¿vale? Eso hay que rellenarlo con cosas que me apetecen hacer. Una cosa que pedimos es el tema del deporte. Sabéis que el deporte es un antidepresivo natural porque segrega una serie de neurotransmisores que me hacen sentir bien, como la dopamina que hemos dicho antes. Lo que yo les pido y les intento ver es que tienen que dejar de fumar porque tienen que construir su versión mejorada. Me dicen, quiero ser el de antes. Y digo, bueno, mejorado, porque si eres el de antes lo vamos a consumir, ¿vale? Vamos a buscar una versión mejorada de ti, ¿vale? ¿Qué tienen en común la mayoría de ellos? Baja autoestima, no se quieren a sí mismos, ¿vale? Es lo que os he comentado antes. Falta de un proyecto vital, falta de motivación, propósito en la vida. Yo muchas veces digo, además, no solamente ellos, sino cualquier persona que estéis aquí, para y piensa, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu dirección en la vida? ¿Vale? Llevamos tal piloto automático que no nos damos cuenta de eso. Entonces, a ellos también les pido que hagan esto. ¿Por qué me levanto para las mañanas? ¿Para qué? ¿Cuál es mi dirección? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Vale? No me dejo llevar, vamos a coger las riendas de nuestra vida, ¿no? Tolerancia a la frustración cero, esto lo llevan fatal. Además, son personas que necesitan las cosas aquí y ahora, como los niños pequeños, ¿vale? Si no, pataleta. El tema del barco a la deriva, es lo que os he dicho antes. Si yo me siento a la deriva, si yo no tengo rumbo, me siento fatal. Cuando yo me empiezo a poner objetivos, es cuando yo empiezo a tener dirección y es cuando yo me siento bien. Y nos pasa a todos, no hace falta tener un problema de consumo, ¿vale? Les explico que cuando... Muchas veces me preguntan, ¿por qué te gusta el tema de las adicciones? Y yo siempre digo, es que las adicciones es todo. O sea, afecta a todo, ¿verdad? Y les explico la metáfora de las gafas oscuras. Los adictos ven todo a través de las gafas oscuras. Todo lo ven distorsionado, todo. Se ven a sí mismos distorsionados. Ven la realidad distorsionada. Cuando se desintoxican, lo que hacen es quitarse esas gafas. Y cuando se quitan esas gafas, se deslumbran. Y es como, ostras, ¿dónde estoy? ¿Vale? Y es cuando empiezan a aterrizar y empiezan a ver dónde están, qué quieren hacer. Entran miedos, bueno, ahora lo veremos. Pongo lo del personaje porque decimos que cuando consumen no parecen ellos, en realidad. Es como un personaje de ellos, es un doblaje de ellos, ¿vale? Ahora hablaremos sobre el sentimiento de culpabilidad, pero claro, imaginaros, cuando uno se da cuenta de todo el daño que ha hecho, ostras, les cuesta mucho aceptar el daño que han hecho, si han robado, si han mentido, si han manipulado, ¿vale?
Un ejemplo, esto es referente al proceso adictivo. Un evento o una serie de eventos que te sucede, una situación estresante, te aparecen unas emociones intensas y sienten que no pueden lidiar con eso, ¿vale? Cada uno de nosotros tiene una caja de herramientas. En una situación de estrés, pues hay gente que se va a correr, hay gente que se va a la playa a pegar un chillido, hay gente que coge el bote de helado, ¿vale? Cada uno se desestresa de una manera. ¿Qué hacen estas personas? Aprenden a ir al consumo, se desahogan en el consumo, ¿vale? Muchas personas que pasan por ahí te dicen, no, es que no soporté la muerte de mi padre, no soporté la ruptura con mi pareja. Entonces les digo, no todo el mundo que se le muere el padre se va a consumir, no todo el mundo que se le rompe la pareja se va a consumir. Ese es tu automatismo y eso es lo que tengo que cortar y enseñarte a llevarlo. Con el consumo que aparecen daños en las relaciones sociales, el trabajo, la familia, todo eso genera más estrés, más sufrimiento, aparecen situaciones más estresantes, pues discuto más con mi mujer, ¿vale? Tengo más problemas en el trabajo, ¿eso qué hace? Vuelvo y consumo, ¿vale? Y se convierte en el círculo ese vicioso. ¿Qué pasa? Que al final el cerebro cuenta con eso y ya de por sí ya no produce, ya no hace lo que muchos de nosotros hacemos. Y ya no sabe hacerlo de otra manera. Para mí es importante buscar la funcionalidad de las drogas, ¿vale? Explicando lo que os he dicho antes, las personas ya no consumen por placer, consumen por algo. ¿Y ese algo qué es? Necesito relajarme, necesito gestionar el estrés, necesito evadir mis problemas porque no soporto mi realidad, ¿vale? Para mí es sumamente importante detectar cuál es la funcionalidad de ese consumo. Porque si yo te enseño a lidiar eso, a tener esa caja de herramientas llena para gestionar ese estrés, por ejemplo, ya no te me vas a ir al consumo. ¿Lo veis? ¿De qué me sirve consumir? Toda adicción esconde algo. Evita el contacto con la emoción, evita el sufrimiento, que para muchos la percepción es insoportable. Es como, no soporto la pérdida de un ser querido, por ejemplo, no soporto el duelo, ya, pero es que tienes que pasar por ahí, ¿vale? Y tienes que pasar por ese dolor y tienes que superarlo y pasar por todas las fases. Con la adicción lo que haces es poner un parche, no se soluciona, no te va a ayudar a que la persona vuelva, ¿vale? La manera de lidiar con experiencias que los abruman emocionalmente, no encuentran otra manera de afrontarlos, cogen ese automatismo, ¿de acuerdo? Vamos con un ejemplo, vamos al tema de la depresión. ¿Cómo aparece una depresión? La depresión siempre aparece a causa de un cambio o de una pérdida. Las pérdidas a veces son muy claras, como es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la ruptura de una pareja, o a veces son pequeñas cosas, ¿vale? Que se van sumando. Ese cambio, esa pérdida, se percibe de una forma muy subjetiva. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo para alguien puede ser catastrófico porque es su identidad, y en cambio para otras personas puede ser algo beneficioso, algo positivo, porque puede ser el reinventarse, otra oportunidad, el dedicarse a la familia, ¿vale? Es decir, una misma acción, depende a quién le pase, puede ser positivo o puede ser negativo. Ese cambio o esa pérdida lo que genera es un dolor emocional, y ese dolor emocional se traduce con pensamientos negativos, catastrofistas, tipo todo me pasa a mí, tipo no puedo vivir sin esa persona, tipo mi vida es un desastre, soy una inútil, soy un fracaso, ¿vale? Ese tipo de pensamientos. Y luego emociones negativas, por un lado tristeza y por otro enfado, ¿vale? Aparece mucho el por qué a mí, ¿vale? El enfado contra el mundo, contra la injusticia. Todo ese dolor emocional lo que se traduce es a la inercia de dejar de hacer cosas. Y esto nos pasa a todos. Llevamos una semana, hemos discutido con la pareja, el trabajo no nos ha salido lo que queríamos que nos saliera, encima ha estado mala. Y llega el viernes y yo tengo costumbre, imaginaros, de tomarme un café con las amigas. Y llega el viernes y yo estoy en el sofá, con unas hojas hasta aquí, me llama una amiga y me dice, salimos a tomar un café, y yo pienso, ahora tengo que ducharme, hacer buena cara, maquillarme, me quedo en casa. Eso lo hemos hecho todos, ¿vale? Eso es la inercia de dejar de hacer cosas. Imaginaos que, bueno, continúo, llevo 3 días sin dormir bien y estoy acostumbrada a que todas las mañanas me levanto para
ir a correr. Como llevo 2 días sin dormir, ya empiezo a dejar de correr. Y sabes que cuando dejas de hacer algo, como que nos cogemos enseguida a dejar de hacerlo, ¿verdad? Vale, esto se convierte en un bucle, ¿vale? Esto se convierte en que dejo de hacer actividades agradables, dejo de quedar con las amigas, dejo de hacer deporte, dejo de ir al cine. Y luego, si esto va más, si la depresión va más, lo que hacemos es dejar de hacer cosas obligatorias, como es higiene personal, como es tema de trabajo, tareas de casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto se llama la trampa de la depresión, ¿de acuerdo? No sé si lo habíais... Es una forma sencilla de entenderlo. Vale, ¿qué pasa? Si la felicidad podríamos medir como un equilibrio entre las cosas positivas y negativas que nos pasan, entre los refuerzos y las cosas negativas que nos pasan, si yo estoy en este bucle que os he dicho, acaba pasando esto. Me acaba pasando más lo negativo, pesando más lo negativo que lo positivo, ¿vale? Y en este caso, ¿para qué me sirve el consumo? Para salir. Aparentemente, claro, porque el problema sigue ahí, ¿vale? Lo que hace es magnificar realmente el problema, ¿de acuerdo? Las personas no toleran, no soportan esos pensamientos, esas emociones negativas. ¿Y qué hacen? Consumen para evadir, ¿vale? Y en realidad, ¿qué hacen? Magnificar mucho más el problema. Bien, ¿qué pasa? Que si yo consumo, como hemos dicho, tapo las emociones, las anestesio, ¿verdad? Yo les explico la metáfora del salpicadero. Si yo no hago caso a las luces de mi coche, si yo no hago caso a la luz del aceite, ¿qué me va a pasar? Pues que me voy a quedar tirada. Como no le haga caso, ¿sí o no? Las emociones es lo mismo. Las emociones son señales de nuestro cuerpo. Si yo no hago caso a esas emociones, va a salir por otra parte. Si yo lo que hago con esas emociones es enmascararlas, taparlas, no me estoy enterando de lo que me está pasando. Si yo ese dolor emocional que os he explicado antes lo tapo con esa adicción, no voy a poder superar ese duelo o ese cambio. ¿Lo veis? ¿Vale? En tema de la ansiedad igual. Si yo cuando estoy notando ansiedad lo que hago es consumir, me fumo un porro, ¿vale? No dejo que la ansiedad surja y pueda afrontarla a ella, porque si cada vez que tengo ansiedad me fumo el porro, me meto en ese círculo vicioso. ¿Vale? Hablemos del miedo, de la zona de confort. Yo les explico que, claro, el consumo es lo que conocen en realidad y salir de ahí da mucho miedo, porque no saben cómo es estar sin ese consumo, sin esa máscara, sin esas gafas. Se deslumbran, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, es su zona de confort. Sabes que la zona de confort no tiene por qué ser bueno para la persona, pero como es lo que conozco, ¿vale? Os he traído este cuento de Jorge Bucay. Jorge Bucay, hay algunos cuentos que sí que no me salen. Os lo voy a leer, ¿vale? Me levanto por la mañana, salgo de mi casa, hay un socavón en la acera, no lo veo y me caigo en él. Al día siguiente salgo de mi casa, me olvido que hay un socavón en la acera y me vuelvo a caer en él. Al tercer día salgo de mi casa tratando de acordarme de que hay un socavón en la acera, sin embargo no lo recuerdo y caigo en él. Al cuarto día salgo de mi casa tratando de acordarme del socavón en la acera, lo recuerdo y a pesar de eso no veo el pozo y caigo en él. Al quinto día salgo de mi casa y recuerdo que tengo que tener presente el socavón de la acera y camino mirando el suelo y lo veo y a pesar de verlo caigo en él. Al sexto día salgo de mi casa, recuerdo el socavón en la acera, voy buscándolo con la mirada, lo veo, intento saltarlo pero caigo en él. Al séptimo día salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carretilla, salto, rozo con la punta de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y caigo en él. Al octavo día salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carrerilla, salto y llego al otro lado. Me siento tan orgullosa de haberlo conseguido que lo celebro dando saltos de alegría y al hacerlo caigo otra vez en el pozo. Al noveno día salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carretilla, los salto y sigo mi camino. Al décimo día, justo hoy, me doy cuenta de que es más cómodo caminar por la acera de enfrente. Yo imagino que Jorge Bucay cuando escribió esto no estaba pensando en las drogas, pero yo lo uso esto en consulta, ¿vale? Lo uso por varias razones.
No os lo he traído, pero no sé si sabéis que en las adicciones hay como fases, ¿vale? Pues cuando la persona está consumiendo no sabe que tiene un problema, no es consciente, luego empieza a ser consciente, luego pasa a la acción, bueno, proceso que no voy a entrar en teoría. Entonces aquí me asemeja mucho a ese proceso, ¿no? Que la persona no es consciente que tiene un problema y sigue consumiendo. Luego sí que lo ve, pero aún así sigue consumiendo, es decir, veo que tengo un problema, pero yo continúo consumiendo. Hago intentos para dejar de consumir, incluso aquí aparece una recaída, ¿verdad? Del cerebro y todo, y me vuelvo a caer. Y luego lo que me encanta es esto, es mucho más fácil en realidad estar en el otro lado. Pero a las personas que consumen les cuesta mucho ver eso, porque tienen ese miedo. Porque su zona de confort es esa. Como es lo que yo conozco, yo funciono con esa manera. Es como su apellido, esa adicción. ¿Vale? Y mi objetivo es intentar que se rompa ese lazo. Bueno, Homer creo que lo conocéis todos, ¿verdad? Vale. ¿Qué es el efecto Eva? Cuando la persona lleva mucho tiempo sin consumir, imaginaos una persona que lleva 6 meses, ¿no? Y resulta que lleva una semana pues en el trabajo muy estresante, pues discute con la mujer, y bueno, pues aquello que te encuentras a alguien que hace mucho tiempo que no ves y te dice, podríamos ir a tomar algo tal, sí, porque la verdad es que necesito. Y bueno, total, que al final dice, bueno, va, ponme una cerveza. Su pensamiento es, no pasa nada, llevo 6 meses, además llevo una semana horrible, joder, por no pasa nada, ¿vale? Y se la bebe. Vale. ¿Qué sucede? Aparece esto, el día siguiente. ¿Por qué se ha puesto el ángel y el demonio? Porque le sucede lo siguiente. Por una parte, hay una voz dentro de la persona que le dice, ¿ves? ¿Dónde vas? Si es que te estás autoengañando, si es que eres el mismo adicto de siempre. ¿Vale? ¿Para qué te estás engañando? Si tú eres un alcohólico, pues sigue bebiendo, no pasa nada. ¿Vale? Y el ángel le dice, no, llevas 6 meses sin consumir, has sido una cerveza, pide ayuda, que no pasa nada. ¿Vale? Y aparece ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué aparece ese sentimiento de culpabilidad? Porque yo ya me he hecho un autoconcepto de mí mismo, de una persona saludable, que hace deporte, que se lleva ya bien con la mujer, que el trabajo está bien, que sigue un horario, que come bien, duerme bien. Claro, yo ya me he hecho una autoimagen de mí mismo, ¿verdad? Un autoconcepto. ¿Qué pasa? Que si yo consumo, a mí me choca esto, ¿vale? Y es cuando aparece ese sentimiento de culpabilidad y aparece ese efecto. Para mí es importante explicarles este efecto, ¿de acuerdo? Porque aparece. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Bien. Luego el sentimiento de culpabilidad hacia quién, sobre todo hacia la familia, hacia las personas que están al lado. Piensan en el daño que han causado, piensan en todo lo que han hecho. Claro, yo les digo, en realidad habéis causado ese daño, pero sin intencionalidad. O sea, el objetivo de ellos no es voy a fastidiar a mi madre y que sufra y que... No, porque no es su objetivo en realidad. Ellos están pues pensando en la droga. Pero eso no les quita responsabilidad, porque son responsables, ¿vale? O sea, nadie les ha puesto una pistola en la cabeza para que se hagan esa valla de coca, ¿vale? Entonces, es importante que entiendan esto. Y es importante que entiendan que tengo que pasar de la culpabilidad a la responsabilidad, de, vale, sí, soy responsable de mis actos, y hay unas consecuencias de esos actos, ¿vale? Si hay un divorcio, pues ha habido un divorcio. Si hay me han tirado del trabajo, pues me han tirado del trabajo. Pero tengo que aceptarlo para poder avanzar, y tengo que responsabilizarme de esa conducta que yo he hecho. En tema de sentimiento de culpabilidad, sobre todo cuando el que está ingresado es el hijo, los padres tienen mucho sentimiento de culpabilidad, de qué he hecho yo para que mi hijo acabe teniendo este problema. Y trabajo mucho con los padres referente a esto porque ellos, claro, ellos tienen la culpa, ¿vale? Entonces, los pobres siempre como que algo he hecho yo mal de la educación que les he dado, y a veces es así y a veces no, ¿vale? Vale, vamos a ejemplos. Os he traído ejemplos reales, tanto de mi consulta como del hospital, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, sí. Vale. Mujer divorciada adicta a la marihuana. Durante la vida ha tenido varios hechos traumáticos como un divorcio o la pérdida de un ser querido. No soporta la soledad y fumar le ayuda a manejar ese sufrimiento. Una mujer de 50 años que fuma 8 o 10 porros al día. ¿Vale? Claro, es lo que os he dicho.
no es la primera mujer que se divorcia, no es la primera mujer que pierde a un ser querido, ¿vale? Pero ella ha cogido ese bucle. Son casos reales, ¿eh? Joven con una adicción a la compra. Cuando adquiría el producto, que en su caso era ropa y complementos, aparecía el pensamiento ya lo tengo. Indagando en su vida no había conseguido ningún objetivo. Su madre era muy tóxica, muy acaparadora, entonces nunca le había dejado hacer nada, ¿vale? Y el momento de comprar algo como, lo he hecho yo, ¿vale? Y entonces se reforzaba muchísimo. Claro, no había conseguido nada, su madre no había dejado hacer nada, ¿vale? Era acaparadora. Mirad si era acaparadora, la chica era mayor de edad. Me llamaba la madre preguntándome qué había hecho yo en consulta con ella. Que mi hija no me lo quiere explicar y yo. ¿Vale? Y se enfadó conmigo y todo. Bueno, indagando en su vida no había conseguido ningún objetivo, actualmente no lo tenía tampoco y por tanto necesitaba algo que le diera esa satisfacción de conseguir una meta. ¿Vale? Para mí es importante detectar esto porque si yo consigo trabajar esto contigo, el consumo se queda secundario, ¿lo veis? ¿Vale? Si yo dejo de consumir pero no me voy al origen, o sea, a este círculo, siempre hay ese vacío, ¿vale? Entonces hay que buscar ese vacío. Pero entonces un poco... Dime. El origen era porque la madre era demasiado... Sí, no le había dejado conseguir cosas en su vida. Es como que siempre había sido manejada por su madre, ¿vale? Entonces el hecho de que ella tuviera dinero y comprara, es como, lo he hecho yo, lo consigo yo y esto mi madre no me puede tocar, o sea, no me puede decir nada. ¿Vale? Esa persona llegó, o sea, el tema de robo, vendió las joyas de la abuela, bueno, se desmadró bastante el tema. Siguiente, joven empresario consumidor de cocaína. Muchísimo estrés, la cocaína le ayudaba a seguir el ritmo y a manejar el estrés. Claro, imaginaos, típico empresario que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Claro, ¿qué te dicen? Bueno, pues a mí la coca me va súper bien, ¿vale? Porque me hace activarme, me hace tal y... Claro, les cuesta mucho entender que te va a ir mejor si no te la tomas, pero claro, cuesta mucho entender esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando no se la toman se encuentran fatal. Entonces dice, pues me tomo la coca, ¿vale? Hombre con problemas de alcohol, solo consumía de 9 a 2, cuando no había nadie en casa. Hace 4 años cerró la empresa, ahora no hacía nada en su tiempo libre. Solo pasase horas delante del ordenador, pero cuando era fin de semana o por la tarde estaba con su familia ni una gota. Combatir el aburrimiento. Es que era curioso, era de 9 a 2. Porque no había nadie en casa y como o sea, su vida estaba vacía, no estaba enriquecida de reforzadores. Claro, imaginaos qué hicimos. Pues vamos a que te guste hacer cosas, ¿vale? Quiero que entendáis que la persona cuando llega aquí no sabe que llega, o sea, es algo que no te das cuenta en realidad. O sea, no es que digas, me estoy metiendo aquí, no se dan cuenta, ¿vale? Entran en esa espiral sin darse cuenta. Joven con problemas de alcohol el fin de semana, típico, les sirve para desinhibirse y poder ligar, si no se siente incapaz. ¿Vale? El tema de la seguridad, muchísima gente consume, sobre todo alcohol, para sentirse más segura de sí mismo. Tema de consumo de alcohol. Hay gente que dice, no, pero si yo solo bebo el fin de semana, yo tengo problema de consumo. Claro que tienes problema de consumo si lo haces por esto. ¿Lo veis? Entró una paciente en Ibane que solo se tomaba una cerveza. Una. Pero no, eran 2. Pero la hacía servir para envalentonarse y enfrentarse a su marido. Si no, era incapaz. Da igual que te tomes 3 que 33. Está claro que cuanto más consumas, más grado de dependencia, pero sigues teniendo un problema de consumo si la usas para eso. ¿Lo veis? Vale. Ideas claves. No todo el mundo que pasa por un divorcio o el trabajo les genera estrés, se va directo al consumo, sino que las personas aprendemos estrategias de afrontamiento a diversas situaciones. ¿Vale? Es lo que os he dicho, que cada uno de nosotros tiene nuestra caja de herramientas, ¿verdad? No nos vamos a consumir. Pues mi objetivo, mi labor es ayudarles a que creen esa caja de herramientas y que no vayan a ese automatismo, romper con ese automatismo. ¿Vale? Si conseguimos localizar la funcionalidad del consumo,
podremos buscar una alternativa para poder aprender y adquirir un nuevo hábito. ¿Vale? Ya os digo, para mí es sumamente importante, para mí es el kit de la cuestión. La adicción cumple la función de enmascarar, que es lo que os he comentado antes. Si yo enmascaro la emoción que siento, es que me va a salir por otra historia, ¿vale? Tengo que saber por qué tengo esa emoción, ¿vale? Y saber gestionarla. Es importante identificar lo que sentimos y ponerlo en palabras para liberar cualquier sobrecarga emocional. ¿Vale? Imaginaros, si yo no tengo la habilidad de ser asertivo, ¿sabéis lo que es la asertividad? Es la capacidad de expresar sentimientos y pensamientos sin el objetivo de dañar a otra persona, ser capaz de expresarlo, ¿no? Si yo no soy capaz, imaginaos que me llevo fatal con mi hermano y yo no soy capaz de expresarle, esto va creciendo, ¿vale? Y me voy cabreando, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Esto explota, ¿vale? Y a veces, por no explotar, por no encararme a él, voy y me voy a consumir. Si yo sé gestionar eso, si yo aprendo a ser asertivo, no me va a hacer falta ir al consumo, ¿veis? ¿Vale? Por eso es importante entender por qué estoy enfadado, por qué estoy triste, por qué tengo miedo. El aprendizaje de habilidades y estrategias para afrontar y manejar los sentimientos resulta la mejor forma de prevención de recaídas, por lo que os estoy explicando. ¿Vale? Bien. Conocéis El Principito, ¿no? Además hace poco hicieron la peli. Os he puesto este capítulo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el jugador, a quien encontró instalado en silencio ante una colección de máquinas tragaperras. Juego, respondió el jugador con aire lúgubre. ¿Y por qué juegas?, le pregunta el Principito. Para olvidar, respondió el jugador. ¿Para olvidar qué?, inquirió el Principito, que ya lo compadecía. Para olvidar que me da vergüenza, confesó el jugador bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, se informó el Principito, que deseaba socorrerlo. Vergüenza de jugar, concluyó el bebedor, encerrándose definitivamente en el silencio. Y el Principito, perplejo, se marchó. No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas, seguía diciéndose para el Principito durante su viaje. Es que es un círculo, es un bucle, ¿vale? O sea, juega para olvidar el qué, que estoy jugando. Y esto funciona así, ¿lo veis? Bien. Un segundo. Bien.